¿Cómo se llaman los fans de las Huntrix? ¿Qué edad tienen las chicas? ¿Los Saya Boys podrían regresar? ¿Existen cazadores en otras partes del mundo? Esas y más preguntas son las que tocaremos en este video. Algunas tienen su respuesta oficial y en otras, bueno, tendremos que usar un poco la imaginación. Así que empecemos. Después de que el avión es destruido y las Huntrix se lanzan de este, nunca se muestra dónde cayó. Ni siquiera las Huntrix parecen preocuparse por eso, a pesar de que pudo haber caído en algún edificio o en cualquier otro lugar con civiles presentes. Pero ese detalle nunca se toca, y parece que hay que asumir que desapareció, o que alguna fuerza misteriosa se aseguró de que cayera en el mar, tal vez un hechicero. O si lo llevamos a la lógica de este universo, sería más justo decir que la Hong Moon se encargó de eso, porque si se fijan, cuando las chicas empiezan a cantar, se forma una barrera mágica que envuelve el avión, así que vamos a suponer que eso tuvo algo que ver con que el avión se mantuviera en el aire a pesar de estar prácticamente destrozado. Sí, el avión está destrozado. ¿Cuál es el nombre del fandom de las Huntrix? Sabemos que los Saya Boys se refieren a sus fans como The Pride o Manada, porque su logo es un león, pero con las Huntrix la cosa no queda clara. Nunca llegamos a escuchar cómo llaman a sus fans. La directora explicó que lo que pasó fue que no lograron decidirse por un nombre, pero cree que podrían llamarse Hunters, cazadores, encajando con lo que hacen las Huntrix. ¿Qué edad tienen las chicas? La directora confirmó que Rumi y Mira tienen la misma edad, como 23 o 24, siendo Rumi la mayor por 6 meses, mientras que Zoe es la más joven y tiene alrededor de 22. ¿Cuánto tiempo llevan las Huntrix como un grupo de K-pop? Según una respuesta de la directora, llevan alrededor de 3 años juntas. Todo bien hasta que recuerdas que en la película se menciona que han ganado los premios Idol por 5 años consecutivos. Y están las campeonas por 5 años consecutivos. Así que, ¿qué pasó ahí? Bueno, la misma directora después reconoció que se equivocó, pero no dijo nada más. Así que vamos a asumir que por lo menos llevan ya 6 años juntas. ¿Gima es el padre de Rumi? Bueno, cuando se le preguntó eso, la directora aceptó el gran parecido que eso tendría con Star Wars, y parece que la ve como una teoría graciosa o exagerada, así que probablemente no piensan ir por ese camino. Gima se quedará solo como un rey demonio malvado, no un papá con conflictos emocionales. Otro de los misterios sin resolver en esta cinta es la historia de los padres de Rumi. ¿Cómo se conocieron? ¿Eran enemigos que se enamoraron? ¿Su padre se rebeló contra Gima? Hay muchas preguntas y la directora no contó mucho al respecto, pero sí dijo que allí hay una historia que vale la pena contar, por lo que seguramente veremos algo de eso en la secuela. ¿Es cierto que la madre y la hermana de Jinu estuvieron entre las personas que fueron salvadas por las primeras cazadoras? Bueno, hasta ahora creo que nadie de la producción lo ha confirmado, pero sí es cierto que en la escena inicial se ve a unos personajes que podrían ser la familia de Jinu, aunque no me refiero a estas, sino a estas otras de aquí, ya que tienen exactamente la misma vestimenta que le vimos a la familia de Jinu, así que si no se trata simplemente de una reutilización de diseños, lo más probable es que sí sean ellas, lo que significaría que fueron salvadas de los demonios, pero no de la pobreza. Bueno, eso y también significaría que ellas estuvieron entre las primeras almas que ayudaron a formar la Hong Moon, lo cual, si lo piensan, es algo interesante, porque muchos años después, el propio Jinu, al darle su alma a Rumi, terminó ayudando a formar la nueva Hong Moon, por lo que sería una forma poética de conectar ambas escenas. ¿Cómo es que los demonios logran atravesar la Hong Moon? Una duda razonable, dado que la película no lo explica del todo, pero sí da a entender que por más que la barrera exista, se crean pequeñas brechas por las que pueden entrar los demonios. Y si bien las Huntrix pueden eliminarlos apenas salgan de estas, no siempre están al tanto de todas las brechas que existen. Por algo los Saya Boys pudieron cruzar sin que ellas se dieran cuenta, y no notaron que eran demonios hasta su momento de Soda Pop. ¿Esto de los cazadores y demonios es algo exclusivo de Corea? ¿O existen grupos similares en otros países, adaptados a cada cultura? Algo así como en Trolls. De ser así, significaría entonces que así como existen las K-pop Demon Hunters, también existirían cazadores de otros géneros musicales. ¿Se imaginan unos de reggaetón? Bueno, la verdad es que no tenemos una respuesta oficial, pero por lo que se muestra cuando Selin habla de cómo el deber de las cazadoras es formar una barrera que proteja al mundo, parece sugerir que ellas son las únicas con esa tarea. Aunque eso plantea una duda, ¿estos demonios pueden aparecer en otras partes del mundo?
porque si es así significaría un gran problema. Las Huntrix tendrán poderes, pero tampoco son omnipresentes como para estar en todos lados. Creo que es mejor asumir que como son demonios coreanos, digamos que no tienen jurisdicción en otras zonas. Aunque surge otra duda, ¿qué pasa cuando las chicas hacen giras? Si son tan populares, supongo que han dado conciertos en otros países, pero ¿quién protege Corea cuando sus cazadoras no están presentes? ¿Las personas saben que existen los demonios? Bueno, la película muestra que las Huntrix pueden pelear contra ellos frente a su público sin problema, porque todos asumen que son efectos especiales. Los efectos especiales fueron perfectos. Oh, sí, efectos especiales. Lo que no queda tan claro es, ¿qué pensaron los fans cuando vieron a las Huntrix atacar a los Saya Boys en pleno escenario? ¿Pensaron que era una gran actuación entre las dos bandas? ¿O estaban tan hipnotizados que no procesaron nada y luego simplemente lo olvidaron? La peli no lo explica del todo. Lo único que sabemos es que después de eso la gente parece haberle dado la espalda a los Saya Boys. Vemos su mercancía tirada a la basura, pero no sabemos si fue porque nadie los recuerda o porque sus malvadas intenciones fueron expuestas y ahora están cancelados. ¿El público sabe acerca del lado demoníaco de Rumi? O sea, es cierto que sus marcas fueron expuestas por esos demonios disfrazados de sus amigas, pero ¿realmente el público entendió lo que estaba pasando? Porque desde su perspectiva lo único que vieron fue a las Huntrix discutiendo. Hasta las noticias hablan de eso, de la separación de las Huntrix, no de que Rumi tenga marcas en su cuerpo. Y como ahora Rumi no las esconde, es natural que los fans o los medios le pregunten en algún momento qué significan dichas marcas. Por eso surge la duda, ¿Rumi le contó al público sobre su herencia demoníaca? ¿O simplemente piensan que es maquillaje y parte de su nueva era? Cuando los demonios roban almas humanas, se ve que no dejan rastro de cuerpo, es decir, las personas simplemente desaparecen. Por eso se muestra que ha habido muchos desaparecidos. Y ni hablar de la escena del tren, donde los demonios se llevaron a un montón de personas. Por eso la pregunta que algunos se hacen es, ¿qué pasó con todas las almas que los demonios se llevaron? ¿Se perdieron para siempre o se restauraron de alguna manera? Bueno, no tenemos una respuesta oficial, pero parece que debemos asumir que se fueron para siempre. Porque si hubiera sido el caso que al derrotar a Gima todas las almas regresaran y la gente reviviera de alguna manera, se habría mostrado eso al final. Un poco al estilo Scooby-Doo Movie, donde cada alma regresó a su cuerpo. Pero aquí no es el caso porque ni cuerpos quedan. Así que a pesar de que parezca que fue un final feliz y que la única baja fue Jinu, lo cierto es que hubo muchísimas bajas. Pero parece que ellas prefieren no pensar mucho en eso. ¿Qué pasó al final con Celine? Después de que Rumi la confronta, no se vuelve a saber nada más de ella. Así que queda bastante ambiguo si lograron arreglar su relación. ¿Llegó a aceptar la parte demonio de Rumi o prefirió mantenerse alejada? No hay ningún comentario oficial sobre esto, pero sí se reveló que originalmente había un momento musical entre Rumi y Celine en esa escena. Eso explicaría por qué en los créditos aparece que la voz cantada de Celine fue Lea Salonga, quien fue la voz cantada en inglés de Jasmine y Mulan, es decir, tenían una gran voz a su disposición, pero parece que el momento musical entre estas dos no encajó del todo en la historia, así que fue eliminado. ¿Existe una versión extendida? Hay rumores en internet acerca de que la película en realidad duraba 3 horas, pero Netflix los obligó a cortar muchas partes. Sin embargo, esto no es tan así. O sea, sí es cierto que la directora dijo que tenían un límite de 85 minutos y que por eso no se pudo profundizar en otras ideas. Pero eso no quiere decir que se animaron un montón de escenas y luego las quitaron. No. A lo mucho existen artes conceptuales, guiones gráficos y esas cosas, pero no existe algo como una versión extendida. En sus declaraciones más recientes, la directora dijo: siempre trabajamos en una sola versión de la película, así que la película que ves es justo la que siempre tuvimos la intención de hacer. Además, comentó que de realizarse la secuela, realmente no pretende que esta tenga una duración mucho más larga. Ella considera que una película no debería durar más de 90 o 100 minutos, así que algo al estilo Across the Spider-Verse con sus 140 minutos, no, eso definitivamente no está en sus planes.
¿Cómo sobrevivieron el tigre y el ave a la nueva Honmu? ¿Qué no se supone que todos los demonios dejarían este mundo? Bueno, no hay respuesta oficial, pero puede haber varias explicaciones. Tal vez esta Honmu permita que los demonios de buen corazón puedan cruzar al mundo de los vivos. O puede que cuando se formó esta nueva barrera, el tigre y el ave ya estuvieran de este lado, y por eso se quedaron en la tierra. Si recuerdan, ese era el plan que Rumi tenía con Ginu. Podrías quedar de este lado cuando sellemos la Honmu, lejos del mundo de los demonios, lejos de Gima. Aunque para ser honestos, creo que simplemente la cosa funciona diferente con Derpy y Suzy, porque siempre los vimos desplazarse por el mundo fácilmente como si la propia Honmu los aceptara, a diferencia de los demonios malvados que solo podían pasar por las brechas rojas. En otro tema, al final no queda claro si estos han interactuado nuevamente con Rumi o con las otras chicas. Sin embargo, parece sugerirse que sí, ya que Zoe lleva una sudadera de Derpy, insinuando que tal vez lo ha visto varias veces. Bueno, eso simplemente Netflix quiso hacerle publicidad a su mercancía. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Qué pasó con los Saya Boys? ¿Tienen alguna historia de fondo? Pues según la directora, en realidad no. Siempre fueron personajes secundarios y no hubo tiempo para desarrollar arcos más profundos, porque la prioridad era Ginu. ¿Eso significa que no volverán en una secuela? Aquí es donde la cosa se complica un poco. La directora dijo que, aunque le encantan los Saya Boys, le parecería más divertido presentar nuevos personajes en este mundo. Personajes que sean igual de encantadores que ellos. Así que básicamente dijo que ya están bien muertos y que los olvidemos. Claro que la presión de los fans es bastante fuerte y sin duda muchos se decepcionarían si estos personajes no regresan, pero al final esa decisión está en manos de la directora y de los guionistas. Ellos harán lo que crean que es mejor para la historia. Pero ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría ver a los Saya Boys de vuelta o crees que ya cumplieron su propósito? Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Antes de irme le envío un gran saludo a David y Gabriel, Samuel, Anaí y Luisana. Agradezco a los miembros que han apoyado el canal y esto es todo. Hasta luego.